Oremos. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente conectarnos para seguir estudiando tu palabra, para estudiar este capítulo del Génesis, Señor, que es un capítulo bien interesante con muchas enseñanzas, con muchas cosas, Señor, de evidencia de lo que tú quieres para nosotros. Por eso te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas dirigiendo, que podamos seguir aprendiendo y mediante tu dirección, Señor, podamos escuchar cada día más tu voz y ver el camino por el cual debemos andar. Así que te pedimos tu dirección en este estudio y permite, Señor, que tu voz sea escuchada en esta noche, porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar con el estudio del capítulo 24 del Génesis. Si nos dimos cuenta, el capítulo 24 va a ser el capítulo más largo del Génesis, por eso, pues esta semana solamente tomamos ese capítulo adicional porque es un capítulo que habla de bastantes detalles de esta situación en el cual, pues se consigue esposa para Isaac. Entonces, tenemos allí varios detalles, varias cosas que analizar, varias como ítems en los cuales vamos a fijarnos y de los cuales nos van también a ayudar a ver cómo Dios también se preocupa por la vida sentimental de cada uno de nosotros, así como lo hizo con Isaac. Y pues como ayudó a Abraham también como padre desde su casa para enseñar a su hijo sobre esto. Eh, bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el 24. Voy a quitar acá este fondo que me quedó de la vez pasada. Y vamos entonces a leer allí. La palabra de hoy será verdad, ya la vamos a ver ahorita más adelante, pero vamos a ver entonces nuestra letra en hebreo. Y esta letra es una letra bien interesante, ya que es una letra, es la última letra del alefeto. Entonces, esta letra, ¿sí? Es como muy parecida a la letra, a la H que vimos, que es muda, que es como una J, que tiene un huequito acá, aunque esta tiene como una colita acá. Y es cerrada, sí, no tiene huequitos, entonces para que notemos. Vamos a ver que hay tres letras muy parecidas, que es esta, la que ya vimos, que tiene un huequito acá, y otra que no tiene esta colita aquí abajo, ¿sí? Que esa no la hemos visto, pero pues que notemos que esta letra es bien interesante y entonces vamos a darnos cuenta que esta será la letra TAP, ¿sí? Con esta letra se escribe, bueno, se escribe la palabra señal también, y también nos vamos a dar cuenta que pues tiene algo bien interesante ahorita que veamos, ya que esta ya vimos la primera letra y esta sería la última, ¿sí? La letra número 22 del alfabeto. Su valor numérico es el 400 y el sonido es el sonido de la T, ¿sí? Entonces cuando veamos esto será una T, ¿sí? Entonces que no la vayamos a confundir con la letra, la G, que es la letra H, ya ahorita vemos la diferencia, que tiene el huequito acá y sin esta colita, ¿sí? Entonces, al igual, pues que todas las vocales se escriben aquí abajo, excepto la O, que la O a veces está aquí arriba, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. En los ejercicios que puse la semana pasada, algunos me pasaron los datos. La idea era que pues pudieran como leer, escribir, digamos, lo que les había, las palabras en el alfabeto y pues los que lo hicieron muy bien, entonces pues ahí para que se animen si alguien falta por hacerlo. Bueno, vamos entonces a ir a Génesis 24. Y aquí en Génesis 24, entonces, el subtítulo de en mi Biblia de la versión 95 que estoy utilizando, dice Abraham busca esposa para Isaac. Y efectivamente, entonces este capítulo nos va a hablar de eso. Entonces, Abraham busca a
el criado más anciano, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de, pues en este capítulo no se menciona el nombre, pero sí capítulos anteriores nos damos cuenta que había un siervo de Abraham que se llamaba Eliezer y el espíritu de profecía también, el libro Patriarcas y Profetas, como que hace mención a que este criado más anciano es el mismo Eliezer, entonces pues como corroboramos que es Eliezer, este criado era el de más confianza y pues obviamente también por su trayecto en edad, pues es a quien se le confió la, pues una tarea tan importante, ¿sí? El criado más anciano es entonces el que tiene más sabiduría, el que Abraham, pues en el que más confía, en el que más tiene como, o sea, toma esta responsabilidad tan grande y se la da a él, no cualquier responsabilidad, era una responsabilidad muy grande, tanto pues que le hace pues jurar muchas cosas a este criado, y entonces una de las cosas que le dice es que no busque mujer cananea, o sea, que él no quiere para su hijo una mujer cananea porque pues ha hecho un pacto con Dios y parte del cumplimiento de ese pacto era no mezclarse con los pueblos paganos, ¿sí? Eh, y nos damos cuenta que este capítulo es bien largo porque este es uno de los problemas más grandes que tuvo la caída del pueblo de Israel. El mezclarse con los cananeos fue el que trajo la perdición absoluta del pueblo de Israel, ¿sí? Mencionado hasta en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que es prácticamente la doctrina de Balaam que habla el Apocalipsis, ¿sí? El cual hizo que los pueblos y el pueblo de Israel se mezclara con los pueblos cananeos, ya que Satanás, sí, o sea, no pudo, digamos como, no pudo de alguna manera, digamos, cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, lo que terminó fue bendiciendo, pero posteriormente lo que hizo Balaam fue ocultamente traer a las hijas, a las cananeas y mezclarlas con los israelitas y pues ahí se armó en la total decadencia del pueblo de Israel. Entonces, por eso, Abraham tenía muy claro que este era un compromiso que él debía asumir con, pues con su pueblo, ¿sí? Con su descendencia. Y era un compromiso que Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, pero debía mantenerse puro. Y de esa manera, pues dice, no voy a escoger una mujer cananea para mi hijo y por eso al criado le encarga que vaya a otro lado, a la tierra de su familia y no escoja pues mujer de las cananeas, ¿sí? Entonces, veamos que entonces el criado jura, ¿sí? Le hace jurar a Abraham, ¿sí? Dice el versículo 3: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. Entonces nos damos cuenta aquí que aunque Abraham estaba habitando en tierra cananea, ¿sí? Le dice a Eliezer que no, por favor, no lo haga ahí, sino que vaya a la tierra de su descendencia. Entonces, de esa manera, pues también el criado como que en ese momento dice, bueno, ¿y qué pasa si no quiere venir? ¿Qué pasa si esto y lo otro? Y Abraham le dice, no, Dios lo va a dirigir a usted. Y si es que si acaso no quiere venir, pues ya no es culpa suya, ¿sí? Porque pues este caso es de Dios y usted va a ser como el enviado para que se cumpla esa tarea. Entonces vemos allí algo bien interesante. En el versículo 12, ya Eliezer se encuentra allí en el lugar donde va a buscar a esposa para Isaac y lo primero que este personaje hace, ¿sí? Dice allí el versículo 11, fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Y dijo, entonces aquí, entonces empieza a orar y esta fue la oración de Eliezer, versículo 12. Jehová, Dios de mi señor Abraham, haz, te ruego que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Miren que este criado
se dirige a Dios y dice Dios de mi señor Abraham, o sea, se está dirigiendo, está reconociendo que el que tiene el poder es el Dios en el cual cree Abraham, y por tal él también cree, y por tal al cual él hace la súplica, y dice, aquí estoy junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea pues que la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe, y también debe beber a los camellos, que esa sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Bien interesante la oración de Eliezer, y posiblemente en algunas oportunidades sí nosotros también intentemos de hacer este tipo de oraciones, pero a veces de una manera en la cual queramos tal vez ganarle ventaja a Dios porque tal vez queramos alguna respuesta específica. Vemos que aquí Eliezer no estaba buscando como algo de su preferencia, sino estaba buscando que Dios dirigiera realmente la selección de la mujer. Pero a veces nosotros tomamos esto que hace Eliezer a veces como un juego, ¿sí? Entonces a veces sabemos que definitivamente algo no va a pasar y entonces oramos así para que como no pase, es como si Dios me respondiera de esa manera, ¿sí? Entonces, digamos hoy jueves que aquí pasa la basura y digo, si pasa la basura hoy, pues obviamente va a pasar, ¿sí? Entonces, pues a veces queremos algo que se cumpla nuestra conveniencia poniendo a Dios enfrente y jugando con esas cosas. Miren que aquí Dios no está, ¿sí? Dios no es, pues Dios responde, sí, porque pues Eliezer no está jugando y no está queriendo definir por sí mismo lo que él quiere, sino está dejando que Dios de verdad dirija las cosas. Y lo digo por experiencia porque alguna vez me pasó a mí, yo tratando de ganarle a Dios sí en su decisión y pues me salió ahí sí, como dicen las cosas al revés, porque definitivamente Dios quería otra cosa y pues me dio una gran lección, y es que yo no puedo jugar con las cosas de Dios, ¿sí? O sea, si yo le voy a pedir una señal a Dios, de verdad, pues tengo que hacerlo de corazón, y pues este Eliezer se lo hace muy bien, no lo hace para ganar él porque él ya tenía, digamos, como seleccionada a la mujer, no, porque a veces nosotros ya queremos algo, entonces hacemos que las cosas se den para que eso que yo quiero se cumpla. Entonces, si vamos a ponerle condiciones a Dios y si vamos a pedirle a Dios que nos mande como una señal, tenemos que pedirle mucha sabiduría y tener como una relación bien estrecha con Dios, porque de lo contrario podemos tomar malas decisiones. Tenemos que ser muy sabios en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y de hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús en ningún momento le dio un milagro a Satanás, no se dejó tentar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque posiblemente también estemos yendo más allá de lo que podemos ir. Y por eso es bien importante tener una relación estrecha. Y cuando tú tienes una relación bien estrecha con Dios, sabes en qué momento puedes pensar en cosas como esta. Es decir, la mujer que me dé agua y que también le dé a los camellos, esa es la mujer. O cosas como la que hizo también Gedeón, que recuerden que Gedeón dejó un paño y dijo, si el paño queda mojado y la tierra seca, y al otro día dijo al contrario. Entonces, de esa manera Dios también nos puede contestar, pero debemos estar dispuestos a que Dios nos conteste lo que nosotros no queremos escuchar. Entonces, de esa manera tenemos que estar muy abiertos y ser muy sabios para hacer este tipo de oraciones como la hizo Eliezer. Aquí nos damos cuenta que Dios contesta y entonces la que se acerca es Rebeca, que es la hija del primo de Isaac, ¿sí? Entonces es bien interesante porque es una hija, él sin saberlo se acerca, pues, esta muchacha que es pariente de su hermano, del hermano de Abraham, se acerca y entonces de esa manera dice dos características allí bien importantes. Dice que era una mujer de aspecto muy hermoso, dice el versículo 16, y adicional, no solamente era de aspecto muy hermoso, sino que pues también era soltera, era virgen, pues hasta el momento todo estaba bien. Y posteriormente a ello, pues se cumple lo que había pedido la oración de Eliezer, se cumple que la mujer, Rebeca, no solamente le da agua a él cuando él le pide, sino que cuando él le pide también
que si hay un lugar para descansar, no solamente le dice, sí, hay un lugar en mi casa, sino que también le ofrece paja y forraje, ¿sí? Entonces, de esa manera, nos damos cuenta aquí en estos textos, hasta el 26 todo lo que pasa y todo lo que, cómo le cuenta también Eliezer algunas cosas a Rebeca, y de esa manera, pues ya ahorita parte hacia la casa, ya pues a contar con su familia. No sé si quieren de pronto agregar acá algo, comentar algo, preguntar algo para continuar. No hay preguntas ni Eh, comentarios. Adelante. ah, bueno, habían varias cositas ahí que me gustaron, pero una fue también en el primer versículo, donde dice que ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y ahí dice Jehová había bendecido en todo a Abraham. Entonces ahí como que vuelve a resaltar esa parte de que el Señor lo bendice, pero no solo en algo, sino en todo. Y pues siendo ya pues bien avanzado de años, el ver cómo el Señor pues es fiel y cumple también sus promesas y, y el obedecer al Señor pues trae también esa recompensa, que igualmente no deberíamos hacerlo solo por la recompensa, sino pues por ese amor también hacia nuestro Padre, pero eso también traerá muchas bendiciones a nuestra vida. Y ahí yo como que ponía como en mi lugar, digamos, decía, uy, no, ¿qué tal que ahí dijera, bueno, ya llegué a vieja, bien avanzada en años, y ahora veo que Dios me ha bendecido en todo, entonces decía, uy, entonces en mi familia, en las finanzas, en lo espiritual, en tantas cosas, y es lindo ver que, que Dios pues no solo nos protege de otras cosas, sino que también nos puede llegar a bendecir de esa manera. Men, si así es. Y pues Abraham tenía la seguridad, sí, que así como, como tú dijiste, así como había sido bendecido hasta acá, ahora para su hijo también sería una bendición, y tenía muy en claro que la persona con la cual él estuviere podía ser de bendición o de maldición. Por eso deja prácticamente, aunque le encomendó la tarea a este personaje, Eliezer, sabía que él no iba a hacer las cosas mal, y sabía que él también, así como lo vimos ahorita, él lo primero que hizo cuando llegó allá fue hablar con Dios y decirle a Dios, ayúdame a hacer esta tarea correcta y ayúdame a seleccionar bien, de tal manera que yo no sea el que decida lo que, lo que a mí me parece, sino que tú me ayudes a decidir. Y con esta pequeña, como esta pequeña condición que le puso a Dios, que le diera como esa muestra, pues resulta que Dios de esa manera le contestó, y para él fue definitivamente muy claro que esta mujer era, porque es la que se acercó, la que le dio agua a sus camellos, y no solamente eso, sino que le dio hasta más, ¿sí? No solamente lo hermosa que era y lo virgen, sino también la humildad que tenía, la generosidad que esta mujer tenía, Rebeca. Entonces era un buen partido por todos lados, ¿sí? De lo que Abraham le había dicho a Eliezer que buscara, y de lo que Eliezer vio que Dios había contestado su oración de esta manera, trayendo a esta mujer al pozo donde él estaba esperando, pues esa señal que esperaba que viniera de parte de Dios también. Listo, no sé si hay algún otro comentario. Sí, también a mí me gustó eso de que Eliezer eh, pues fue y buscó al Señor para que lo ayudara. Y al leer ahí lo del comentario bíblico decía que eso de sus oraciones que hizo en ese pozo resaltan el valor de la obra misionera en el hogar, sí, aquello que Abraham también inculcaba con los que vivían ahí también en su casa, en su hogar, que no solo era algo para sí mismo, sino que se nota que eso también llegó incluso a, a sus siervos
y se ve como ese respeto también que tenían pues a Dios, incluso con pues su criado. Ajá. El testimonio que Abraham pudo dar a la gente que estaba trabajando con él, prácticamente a sus empleados, sí. Hay una frase aquí que me gustó, mm, pequeña de, de Patriarcas y Profetas. Dice, nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme, ¿sí? Entonces, esto lo tenía Abraham muy claro, ¿sí? O sea, a veces nosotros pensamos que no, pero yo creo, sí. Tal vez yo creo que más adelante esta persona se convierte o más adelante esta persona cambia o no hay problema, él me acepta así como soy, pero esto va a traer problemas en el hogar y si hay hijos, mucho peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No solamente el hecho de, y si tuvieran la oportunidad de escuchar el audio, no solamente el hecho de que tal vez él sea de mi denominación, ¿sí? Que es bien importante, sino el hecho de que lo que yo pienso también lo piense esa persona, no en cuanto a la manera de ser, sino en cuanto a la manera espiritual de creer en Dios, ¿sí? Entonces, porque pueden haber muchos de nuestra denominación que piensan totalmente cosas distintas a las que yo puedo estar pensando, y son personas que pueden traer también desdicha al hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos, digamos, una persona que sea bien misionera, pero su pareja solamente está de paseo en la iglesia y solamente le gusta ir a calentar banca, pues va a ser fatal, ¿sí? Porque va a dañar esa motivación, digamos, que yo tengo de ser misionero, de hacer misión, de ayudar a la gente, porque pues esta persona solamente quiere estar allí e ir los sábados a escuchar y ya no más, ¿sí? Entonces, puede ser una persona muy buena, muy noble, muy todo, pero no compaginan los propósitos en los cuales también Dios, digamos, me ha llamado a hacer. Tal vez sí, puede ser la persona muy buena, pero no necesariamente es la persona que Dios tiene reservada para mí. Él tendrá una persona para esa otra persona y una persona para mí que debe ser la que totalmente encaje en los planes de Dios, como Rebeca encajaba en los planes de Isaac, que eran los planes no de él, sino de Dios, porque era su pueblo, era su descendencia, y de esa manera Abraham dejó esto en manos de Dios y no de él mismo. Perfecto. ¿Algún otro comentario o continuamos? Bueno, aquí les recuerdo esta palabra porque la puse otra vez allí porque Eliezer la menciona en su oración, dice Jehová Dios, ¿sí? Entonces allí dice Jehová ahí lo que dice es Jehová Elohim, ¿sí? Ese Dios es Elohim, pero ese Jehová es este. Y recordemos que pues esta palabra ni siquiera los judíos la pronuncian por respeto a Dios. Eso es una palabra, digamos, como un suspiro, como algo que es innombrable y por eso ellos con mucho respeto hasta escriben esta palabra. Y dice que cuando van a escribir esta palabra cambian la pluma porque contienen como una pluma especial para escribir el nombre de Dios. O sea, es algo de demasiado respeto. Y de hecho, algunos, como en símbolo de esta palabra, ¿sí? Escriben es Adonai, ¿sí? Que es como Señor. Entonces, Adonai tiene algunas, como algunas letras del hebreo sacadas de esta palabra, la palabra Adonai. Entonces, utilizan a veces como para hacer un símbolo de que esta palabra es de tanto respeto, te escriben en lugar de Jehová Adonai. Pero pues saben que cuando dice Adonai es lo mismo en el idioma original que cuando se escribe Jehová. Entonces, de esta manera, y como ya les he comentado, pues cuando estamos en el hebreo no tiene vocales y por eso los judíos no pronuncian estas palabras, esta palabra, pero pues para nosotros se le agregó la E, se le agregó la O y se le agregó una A y por eso dice Jehová, ¿sí? O Jehová como pues está traducido en nuestro idioma, pero pues vemos que aquí está la letrica que les estaba diciendo ahorita, que es muy parecida a la última letra del alefeto, que es la que vimos hoy, para que nos demos cuenta, si es muy parecida, miren, solo que tiene un huequito acá y no tiene esta colita, ¿sí? Entonces, para que no nos vayamos a confundir, que la otra es la T, ¿sí? Con la colita es la T y cerrada acá.
Y ya posteriormente veremos la que es cerrada acá, sin colita, que son tres letras muy parecidas, pero que nos demos cuenta que es diferente. Entonces, esta palabra la vamos a ver de pronto escrita en algunos lugares, en algunas Biblias en hebreo, que es la palabra que está como en el frente, en algunos textos en hebreo, es la palabra de más respeto y pues es una palabra muy importante porque es el nombre de Dios, que significa que es el eterno, ¿sí? Que es autoexistente. O sea, que no necesita, el alfa y el omega, el principio y el fin, no tiene fin. Entonces, esta palabra hace referencia a esa, como al aliento de vida, y por eso a veces la pronunciación realmente que hacen los judíos es como un suspiro, ¿sí? Porque es el aliento de vida, la eternidad que pues desconocemos su principio y su final, de acuerdo a pues nosotros tan finitos al lado de un ser infinito, ¿sí? Entonces, de esa manera esta palabra es de mucho respeto. Entonces al versículo, desde el 28. Bueno, el 27 final dijo, quería leerles el 27 antes de ir al 28. Dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, ¿sí? Estaba reconociendo que no era otro Dios, sino era el mismo de Abraham. No se apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y que me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. O sea, se dio cuenta que Dios definitivamente lo estaba guiando en absolutamente todo. Allí está una palabra que utilizamos hoy para hablar de la letra y es la palabra verdad, que ya ahorita volvemos a utilizar esta palabra en el versículo más adelante, les digo en cuál. Creo que es en el versículo 48, si no estoy mal, ya ahorita revisamos. eh, Se utiliza esta palabra de verdad, porque es algo muy interesante esta palabra, ya vamos a ver. Entonces, allí aparece este personaje, Labán, que es el hermano de Rebeca, que más adelante nos vamos a dar cuenta que va a ser parte de la genealogía también de Jacob, del pueblo de Israel. Entonces aparece el hermano de Rebeca y recibe entonces a este criado, ¿sí? Y el criado, o sea, Eliezer dice, o sea, lo invitan a comer, lo invitan a pasar, muy bueno y todo, pero él dice, no, yo no puedo comer sin antes decirle todo lo que pasa. Y pues entonces el criado allí en los versículos está como él cuenta absolutamente todo lo que pasó, cómo él sale desde la casa de Abraham, cómo él decide absolutamente con la oración la decisión que él toma y cómo hasta el momento todo se ha como sincronizado tan bonito que de esa manera pues no hay duda de que esta persona es la que Dios quiere para él y pues se lo hace saber a su familia, en este caso a Labán, que es su hermano. Y pues nos vamos a dar cuenta que pues adelante en el versículo 50 dice también a Betuel, que pues era el papá de Rebeca, ¿sí? El padre de Labán y de Rebeca, Betuel. Em, confirma, o sea, y confirma él que pues definitivamente son de la familia, ¿sí? Porque ella dice que es padre de Abraham, padre de Betuel, dice ella, hijo pues de la descendencia también de Nacor. Entonces de esa manera se dan cuenta pues que ellos dos, Isaac y Betuel, pues son primos, y pues su hija, Rebeca, son primos en segunda instancia, son de la misma familia y sus creencias son muy similares, aunque no están viviendo en el mismo lado, pues son una familia a la cual Dios escogió para que uno de ellos, en este caso Abraham, pues fuera el padre de aquella descendencia. Em, entonces dice allí que Betuel y Labán están de acuerdo, entonces dicen, está bien, vamos entonces a dejar que Rebeca se case entonces con Isaac, no hay problema. Y el criado se inclinó en tierra a Dios, ¿sí? Entonces dice que en este momento dice que él se inclina, pero no se inclina ante ellos, sino le da gracias a Dios porque hasta este momento lo había dirigido y vuelve y lo sigue dirigiendo porque pues ellos no se oponen. Él se da cuenta que en ningún momento le tocó como luchar como él había pensado cuando Abraham le pidió esta tarea.
Él dijo, bueno, ¿y qué pasa si no quiere venir? Pero miren que todo se le está cuadrando y él se está dando cuenta que definitivamente Dios lo está guiando y lo que le había prometido a Abraham, que le había dicho que la mano de Jehová y que Jehová lo iba a dirigir, que Dios iba a dirigir esta decisión y que era como la mano de Dios la que iba a traer todo, pues él se dio cuenta definitivamente que así era y que la mano de Dios era la que estaba dirigiendo absolutamente todo. Entonces, por eso él dice que el criado se inclina y de esa manera pues le alaba a Dios y agradece a Dios por lo que él ha hecho. Em, el criado, pues adicional a eso, pues llega y después de eso dice que saca otros regalos y los da a Rebeca. Y pues de esa manera, pues terminamos aquí como hasta el capítulo, hasta el versículo 54 que era hasta donde quería llegar en esta parte. Dice, luego comieron y bebieron él y los hombres que venían con él y pasaron allí la noche. Por la mañana se levantó el criado y dijo, envíame a mi señor. Entonces de esa manera eh, pasan las cosas, Betuel y Labán responden, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar ni mal ni bien y por eso pues ellos aceptan lo que pasa. En el versículo 51 dice, ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como así Jehová lo ha querido. Y ahí dice, cuando el criado de Abraham oyó estas palabras, se inclinó ante Jehová. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, pues alaba primero a Dios y ahí sí saca los regalos que están allí. Entonces, bueno, no sé si tengan algo que comentar aquí en este fragmento, antes de comentarles de la palabra. ¿Alguna opinión de estos versículos del 28 al 54? ¿O ningún comentario? Sí, yo quiero comentar. Ahí también me gustó de Rebeca, que pues se notaba la bondad que tenía, que incluso pues fue y a un desconocido le, pues él le pidió el agua y así mismo ella fue, y no solo fue a él, sino pues a todos los camellos, que una vez yo había leído que los camellos toman bastante agua, no recuerdo bien cuánto era, pero es mucha, mucha cantidad. Entonces, el hecho de estarlo cargando y darle a ellos es esa muestra de su carácter, que también me gusta de Rebeca y que se nota que pues, tenía sus valores y pues se había inculcado todo eso también en su hogar y asimismo pues se veía que tenía al Señor también en su corazón. Así es, ella bien hospitalaria, digámoslo así, y de esa manera, pues prácticamente la oración de Eliezer era esa, ¿no? Que aquella mujer que tuviera algo más que lo común que tienen todas las mujeres, pues fuera una mujer que diera algo más. Y entonces, pues vemos que el agua y ofreció también el hospedaje, pues aunque pues Eliezer se lo pidió, pero le ofreció también paja y forraje para sus camellos también. Entonces, pues allí está bien interesante la decisión que toma Rebeca y pues con esta decisión de lo que es ella, realmente de lo que le nace, pues sale muchas cosas aquí en adelante. Listo, ¿alguna otra opinión, pregunta, sugerencia? Buenas noches. Sí, buenas noches. En estos pasajes se puede o podemos nosotros determinar algo de la personalidad de Labán, porque recordemos que se acerca al criado de Abraham cuando ve que le da, le coloca pues los presentes a Rebeca. Ajá. Las intenciones como sus cosas, las cosas materiales, porque pues le interesó mucho. Y de hecho, pues
Bueno, hay algo bien interesante que yo vi que pues aquí sí hay algo bien, bueno, al principio pareciera que el papá no aparece, ¿sí? Aparece hasta el final, en el versículo 50 aparece Betuel, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, Labán está tomando como atribuciones que eran responsabilidad del padre. Y entonces yo dije, ¿será que el papá está muerto? Pero en el versículo 50 no. Lo interesante es que en el libro de Flavio Josefo dice que en algún momento de esos que estaba allí, Eliezer, el papá de Betuel, ya había muerto, pero pues no, históricamente pues no dice eso, pero pues la Biblia dice en el versículo 50 y aclara que Labán y Betuel estaban allí y ellos dos respondieron a Eliezer, ¿sí? Que si Dios lo había mandado, pues ellos no tenían que oponerse. Entonces ahí está bien, bien interesante eso, pero pues sí, allí está Labán como que ahorita más adelante pues vamos a ver realmente si, como dijiste, el carácter de él. Y esta palabra que les quería comentar, que está en el versículo 27, que les había leído ahorita, dice, no se apartó de mi amo su misericordia y su verdad. ¿La verdad de quién? De Dios. Y también en la parte, en el versículo 48, dice, luego me incliné, adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto. Y esa palabra recto es la palabra emet, la igual que la palabra verdad en el versículo 27. ¿Y por qué es bien importante esta palabra? Y es porque esta palabra tiene mucho simbolismo en su escritura. Si nos damos cuenta, está utilizando la letra que vimos hoy, que es la letra Tav, la última letra del alefeto, ¿sí? Hebreo, la letra número 22. Pero adicional a eso, su primera letra es la primera letra del alfabeto hebreo, del alefeto. Entonces, es como diciendo el alfa y la omega, si fuera en griego. Pero como estamos en hebreo, entonces estamos con alef y con la tab, ¿sí? Con el principio y con el fin. Y algo bien interesante es que la letra men, que es la que está en el centro, prácticamente es una letra ubicada en la parte casi central del alfabeto. Es un poquito más adelante porque es la letra número 13, si no estoy mal. La letra número 13 es la letra men, pero pues recordemos que el alfabeto tiene 12 letras. Entonces miren que esta palabra, que es verdad, está conformada por la letra principal, la letra final y la letra del centro. ¿Por qué tiene mucho simbolismo? ¿Por qué? Porque la verdad abarca no solamente, bueno, hay otra cosa que de pronto vemos más adelante, esto es verdad. Y la mentira, la palabra mentira, que no la coloque allí, la palabra mentira son tres letras consecutivas, ¿sí? Que están como en la mitad del alfabeto. Tres letras consecutivas, es como si uniéramos OPQ, ¿sí? Como tres letras del alfabeto seguidas, como una parte del alfabeto, pero miren que aquí esta palabra es como si estuviera abarcando todo el alfabeto. Entonces, según las fuentes hebreas, esta palabra en su simbolismo de escritura está no solamente diciendo que se escribe así, sino simbolizando que la verdad es algo que lo abarca absolutamente todo, desde el principio al fin, y pues todo lo que hay dentro es también abarcante por esa verdad, y por eso esta palabra emet significa verdad, lo que es recto, lo que es correcto, lo que es completo, ¿sí? Entonces, por eso dice el versículo 27, no se apartó de mi amo su misericordia y su verdad. ¿La verdad de quién? De Dios, de que Dios cumple sus verdades desde principio hasta el fin, y de esa manera. Y también en el versículo 48 que dice, me incliné a adorar a Jehová, bendice a Dios de mi Señor, que me había guiado por el camino correcto. O sea, él estaba seguro, Eliezer, que el camino que había elegido y de la manera en como él había dicho las cosas no era sino otra cosa que la verdad, que es Dios, lo había guiado hasta allí. Entonces, ven ahí la importancia de esta palabra emet, que va a estar pues muchas veces en la Biblia, muchas veces en la escritura hebrea, cuando vayamos a escuchar, tras vez a traducir la palabra recto, correcto, completo o verdad, puede aparecer esta palabra emet o alguno de sus derivados, que no solamente es esta palabra, sino también el símbolo que representa al escribirla, ¿sí? Es
toda la plenitud de la verdad, es una verdad completa, no una verdad a medias. Como les dije, la mentira son tres letras seguidas, que significa solamente una parte de todo el alfabeto, que sería como lo contrario a esta palabra. Ahí bien interesante. Y vemos aquí que pues está la E en dos de sus formaciones, de sus escrituras, y por eso está la E. Está, recuerden que la letra Aleph es muda, entonces se lee solamente la E, la M con la E, M y la T al final. Emet, sí, verdad. Perfecto. Entonces ahora sí, pasemos al siguiente. No sé si tengan algo más que comentar antes de continuar acá. Listo, versículo, entonces vamos desde el 55 ya hasta el final para pues ya ir cerrando este capítulo. La familia, ahí en el versículo 55 de hecho dice, espere la muchacha con nosotros al menos 10 días. Dice que respondió el hermano y la madre de Rebeca le sugirieron a Eliezer que esperara 10 días más, pero él dijo, esto ya es la decisión de Dios prácticamente en el versículo 50 dice, no me detengáis, ya que Jehová has prosperado mi camino, despáchame para que regrese donde está mi Señor. Entonces él prácticamente exigió que no había por qué esperar, si ese era ya el camino que Dios había decidido, pues había era que avanzar, no quedarse allí. Entonces, pues, ¿qué nos enseña esto? Pues lo mismo, ¿sí? O sea, cuando Dios nos dice las cosas, no hay que estar esperando, ¿sí? Y pues eso era prácticamente lo que, recordemos la historia de Lot, o sea, Dios le dijo, salga, entonces Dios prácticamente le tocó a los ángeles sacarlo en rastra, ¿sí? Pero entonces cuando ya hay una decisión de Dios, nosotros no busquemos que a veces Dios cambie sus planes, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que en la Biblia ya están registradas, ¿sí? Y a veces creemos que para nosotros eso es una excepción, ¿sí? Entonces es muy irónico que alguien, sí, que a veces los jóvenes me acercan y me dicen, ore por mi novia que no es de la iglesia, y yo digo, pero ¿cómo voy, o sea, cómo voy a orar cuando ya está desobedeciendo? Sí, yo oro es para que él entre en razón, tal vez, ¿sí? No para que bendiga esa relación, sino que a ver si entra en razón, porque es muy difícil, o sea, ¿cómo yo voy a orar algo que está en contra de lo que Dios ya ha mandado? ¿Sí? Es muy difícil. Y entonces de esta manera también Eliezer dice, pues ya Dios me dijo el camino, yo qué más tengo que esperar acá, ¿sí? Tengo es que avanzar hacia donde Dios me tiene que dar. Entonces, si Dios ya nos ha dicho algo, yo no tengo por qué estar pidiéndole consejo a otras personas, ¿sí? Cuando ya me doy cuenta yo que estoy desobedeciendo, porque pues sí, tal vez hay alguna persona y alguien muy lindo que me diga, está bien, sí, pues Dios puede, y hay muchos ejemplos de los cuales pues las cosas han salido bien por el camino correcto, por misericordia de Dios, no porque las cosas sean así, porque a veces uno muchas veces se equivoca y aún así Dios tiene misericordia de uno, pero no significa que tal vez esa decisión que yo tomé sea la correcta, ¿sí? Y si hubiera tomado la decisión correcta, las cosas no se hubieran dado de esa manera y por eso cuando uno ya está orando equivocado y le pide a Dios que le ayude, pues es irónico, si no le pidamos ayuda a Dios cuando ya estoy obrando mal, ¿sí? Porque pues Dios obviamente por misericordia tal vez me ayude, pero pues es como exigirle a Dios algo cuando yo no le estoy cumpliendo nada, es exigirle a Abraham exigiéndole el pacto cuando él no lo está cumpliendo, ¿no? Pero pues vemos que Abraham, al igual que Dios le está cumpliendo el pacto, Abraham también está cumpliendo y está haciendo este proceso de conseguir la esposa para su hijo de su misma descendencia, de su misma creencia, y que de esa manera pues el pueblo no se pervierta y no haya esa amalgama con los paganos, ¿sí? Em, y lo otro es que también, no solamente la familia de Rebeca, sino Rebeca, pues no se oponen. Y aquí vuelve y sale a relucir el carácter de Rebeca, ¿sí? Una persona, pues, humilde, una persona entregada, una persona servicial, una persona bonita, dicen, pues, hermosa hasta físicamente, y una persona que acepta lo que Dios dice. Si Dios dice eso, entonces ella dice, ok, si Dios dijo, pues yo no me voy a oponer, mi familia tampoco se opone, y de esa manera, pues Rebeca sale entonces con Eliezer y pues con prácticamente con la caravana que va allí, que eran los camellos, Eliezer y algunos hombres, dice ahí que iban también con Eliezer, dice el texto bíblico.
pasa algo bien interesante aquí en el versículo eh, 62. Y dice que mientras tanto Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve. Ese pozo, si ustedes recuerdan, era el pozo donde Agar también hizo una oración a Dios y Dios le respondió dándole una promesa. Isaac estaba allí. Y no solamente eso, sino que dice, estaba meditando, dice el versículo 63, salió a meditar. ¿En qué estaría meditando Isaac? No lo sabemos, pero ¿por qué estaba en ese lugar? Sí, en el pozo de donde estaba Agar con Ismael. Posiblemente Isaac estaba recordando todo lo que había pasado y la misericordia que Dios había tenido aún con su hermano Ismael, ¿sí? Que aunque no eran hermanos por, por, digamos, por la misma madre, si eran hermanos por el mismo padre, y aunque no era el hijo de la promesa, también Isaac podía haber estado contemplando la misericordia y el amor de Dios aún en medio de nuestras equivocaciones, ¿sí? Y nos damos cuenta de eso porque dice acá que Isaac salió fue a meditar, ¿sí? O sea, no estaba trabajando, no estaba con el ganado, no estaba allí, sino estaba era meditando, estaba pensando en lo que Dios, tal vez observando. Y pues cuando se medita, pues de la manera de la meditación realmente que nos exige Dios, no de una meditación como las que venden ahorita, sino realmente que es meditar, es parte de la manera de contemplar a veces la naturaleza, pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, tal vez meditar en un texto bíblico, ¿sí? En esa época, pues Isaac no tenía la Biblia, ¿sí? Pero sí tenía las historias que le habían contado, sí contaba con la naturaleza y pues estaba allí en este pozo, pues contando con la evidencia de cómo Dios había ayudado a Agar y a Ismael, como Dios les había dado una promesa y como Dios había tenido misericordia, y allí estaba entonces Isaac en este pozo, el Dios viviente, el Dios que me ve. Aquí también hay algo bien interesante que si ustedes han escuchado los nombres de Dios, ¿sí? Uno de los nombres es el Roy, ¿sí? Y el Roy es este, el Dios que me ve, ¿sí? Entonces, si usted dice el Roy, ¿sí? Así como a veces el Oín, el Roy, entonces el Roy es el Dios que me ve, ¿sí? Hay otra que es Elión, entonces miren que este él es bien, después lo analizamos bien, pero es prácticamente de donde salen, se derivan muchos términos de los nombres de Dios, pero uno de los primeros que aparece es esto, el Roy, ¿sí? Los nombres de Dios. Hay otro que es el Raad, que es el pastor, ¿sí? Como cuando dice David, Jehová es mi pastor, ¿sí? El Rad, ¿sí? Entonces, aquí está el Roy, que es el Dios que me ve, y así se llamaba este pozo, y pues ese es uno de los nombres que se le da bíblicamente a Dios, el Roy, el Dios que me ve. Ya finalizando el capítulo, entonces Rebeca e Isaac se encuentran. eh, no me imagino cómo fue ese encuentro, tener la seguridad, o sea, imagínense en ustedes tener la seguridad de que la persona que llega es la esposa o la persona que Dios ha decidido para ustedes. Eso debe ser lo máximo, ¿sí? Porque uno tiene que, o sea, yo por lo menos pues tuve que ver muchas señales, ¿sí? No necesito, no fue que, oh, a primera vista, oh, esta es la persona que, no, fue a medida que el tiempo pasó, pero me parece muy impresionante esto, que de verdad, y dice el libro Patriarcas y Profetas, así como a Isaac, Dios le buscó la persona para nosotros también hoy en día, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. El problema es que nosotros a veces nos desesperamos o no tenemos paciencia. Si Dios desea que llegue la persona, dejemos que Él la traiga, ¿sí? Y que de esa manera, digamos, como que yo no me desespere buscando, entre más busco, a veces más la embarro, ¿sí? Entonces dejemos que Dios dirija como las cosas y mire qué lindo esto. O sea, prácticamente Dios se la trajo a la puerta a Isaac, le trajo a esa persona, se la trajo, ¿sí? O sea, se la trajo a su casa, él no tuvo que salir a ningún lado, ¿sí? Va a visitar a otros lugares a ver si consigo algo, ¿no? Él no se fue a buscar nada. Dios le trajo a la persona y no solamente eso, sino que también hablaba de la importancia que es la aceptación también de esa persona en la familia, ¿sí?
de que de pronto no me separe a mí. Y pues Elena de White habla mucho de eso, de que la familia no pierda a un hijo o una hija, sino que más bien gane un hijo y una hija. Y de esta manera, pues Rebeca se convirtió en una persona muy importante para la familia. Dice que Isaac se consoló después de la muerte de su madre y pues Rebeca llegó pues a ser una persona muy famosa por este hecho y pues mencionada más adelante también en el Nuevo Testamento como una de las personas también que fue parte de esa descendencia del pueblo de Dios, también de la fe que ella tuvo y de muchas cosas más que vemos aquí adelante. Isaac y Rebeca pues se casan, dice aquí, la trajo a su tienda, a la tienda de su madre, y la tomó por esposa y la amó, ¿sí? Entonces, qué lindo eso, la amó. Vemos allí que también algo bien interesante es que eh, según eso, eh, vemos que varios de los matrimonios que ocurren en el Nuevo Testamento siempre tienen como concubinas, o como lo hizo Abraham que la embarró con Agar, pero vamos a darnos cuenta que si no estoy mal, es Isaac, sí, Isaac, el otro personaje que no menciona en la Biblia que tuvo otra mujer, sino solo a Rebeca, ¿sí? Entonces vamos a verlo más adelante y vamos a definir de, de los personajes de la descendencia cuál, cuáles patriarcas no tuvieron esposas alternas y no cayeron en el pecado de la poligamia, ¿sí? Posiblemente Abraham, pues cuando murió Sara tomó a otra mujer, pero recordemos que Agar fue una mujer de su matrimonio, aún en su matrimonio tomó a Agar como por mujer. La palabra Rahab, la habían puesto en el ejercicio la vez pasada, ¿sí? Es esta palabra de buscar, examinar y ver, ¿sí? Esta palabra es derivada de el Roy, ¿sí? El Dios que me ve, ¿sí? Entonces por eso la traje otra vez aquí a colación, porque es una palabra que se utiliza, ya les había comentado también al principio, vio Dios que era bueno, examinó Dios, ¿sí? Entonces por eso cuando habla de el Dios que me ve, lo que Agar estaba diciendo era el Dios me examinó, vio mi necesidad y me la suplió, ¿sí? Y por eso ese pozo es tan famoso, ¿sí? Y es tan bonito y pues para el Islam eso es, o mejor dicho, este pozo es una reliquia, ¿sí? Es un altar, porque allí fue donde Dios examinó, ¿sí? Vio la necesidad y suplió esa necesidad que tenía Agar Ismael para que, y de allí dio la promesa para que la descendencia de Ismael pues fuera como también como la arena del mar. Tristemente pues se desvió, pero de esa manera pues también aún así Dios prometió muchas cosas para Ismael. Y por eso esta palabra pues va a aparecer muchas veces también hablando del Dios que me ve o en el término de examíname, oh Dios, y mira mis pensamientos, es así, examíname Dios, y de esa manera pues responde a mi oración y a mis súplicas, como habla en algunos casos los salmos. Perfecto, no sé si tienen algún comentario más, quieran compartir algo más con nosotros. Comentarios, preguntas. Va a ir a la frase final. El verdadero amor es un principio santo y elevado, totalmente diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado, ¿sí? Y esto es realmente el amor y hay una palabra aquí muy interesante, el impulso, ¿sí? No es algo impulsivo. Por eso, todo lo que ya les había comentado, todo lo que vemos hoy día en las novelas, en las series o en los dibujos animados de Disney, donde nos venden un castillo y el príncipe azul, es algo muy
iluso que nos está vendiendo un amor que no es real, ¿sí? Es un amor que muere cuando es severamente probado. Pues allí hay unas pruebas sencillas a veces en las novelas, en las series de Disney, pero realmente eso no es un amor. Ahí dice que el amor es un principio santo, o sea, es algo que viene de Dios, ¿sí? Totalmente diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. Y de esa manera, pues, vemos allí el amor de Isaac con Rebeca, que fue un amor que no tenemos duda de que fue realmente organizado todo por Dios y que Dios fue el que trajo a Rebeca, a Isaac, y esta pareja fue realmente bendecida, y por eso al final de este capítulo tomó a Rebeca y la amó, dice, y se consoló de la muerte de su madre. Isaac, o sea, llenó ese lugar, ese vacío también que había dejado su madre. No ocupó el lugar, obviamente, porque nunca lo va a ocupar, pero sí llenó esa tristeza y se dio cuenta de que a pesar de las dificultades, Dios estaba con él, y de esa manera pues le trajo a Rebeca para que pues él también fuera, entre comillas, digámoslo así, feliz mientras estamos aquí en el mundo, y Dios quiere eso para nosotros, sí, quiere una felicidad en estos momentos, sí, aunque no es una felicidad eterna, también quiere que en esta tierra estemos bien, sí, que vivamos bien, y pues ya vendrá el lugar para la felicidad eterna, que es la que tiene preparada por la eternidad. Entonces, que Dios nos bendiga. No sé si quieran comentar algo. Buenas noches para todos. Me gustó mucho el audio que nos compartiste del sermón, pues amplía muchas cosas y nuevamente, pues hace 8 días hablábamos, hoy creo que yo hice un comentario de la importancia de cuidar el matrimonio para el Señor. Pues eso era lo que resaltaba también un poco el pastor en la explicación de este tema, y es algo que a nosotros pues nos debiera impactar, el respeto que tiene el Señor por el matrimonio, así como está el sábado, así también lo está el matrimonio. Y pues esta semana, en leyéndolo, pues uno recordaba muchas cosas valiosas. El enemigo siempre quiere destruir. Hoy, tal vez como complemento, a veces como que se complementa a otras cosas que uno lee o uno está más atento. Estaba continuando leyendo el capítulo de la tentación ¿cómo se llama el libro? Del deseo de todas las gentes, y hablaba de cómo el enemigo quiere desvirtuar la palabra del Señor, ¿no? Él quiere que desconfiemos de Dios y que desconfiemos de su palabra. Y lo que hablabas ¿cómo dijiste? Como de las pruebas que le poníamos a Dios, que tenemos que ser muy cuidadosos, porque, por ejemplo, cuando Satanás le llega a Jesús como un ángel normal, pareciera, dice el libro, que Satanás era la respuesta a la necesidad que tenía eh, Jesús y como a las oraciones de Jesús. Entonces yo pensaba cuando tú decías el tema que uno a veces pone pruebas y que uno a veces quiere que Dios bendiga lo que Dios ya dice que no va a ser bendito, que no está bien pues porque está en contra de su voluntad. Uno, sobre todo en estos tiempos, se ven muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y nosotros no debiéramos permitir que nada nos haga dudar de la palabra de Dios. Si algo nos hace dudar de la palabra de Dios, pues definitivamente es el enemigo que está detrás. Y en el tema de noviazgo y matrimonio, amistades especiales con propósito, tantos nombres también que le ponen hoy los jóvenes a las relaciones, se debiera ser muy cuidadoso porque así como lo fue Abraham en cuidar que el siervo fuera a buscar una esposa la más idónea posible, no era perfecta, porque después uno se da cuenta que no era perfecta, pero fue la más idónea. Entonces uno también debiera permitir que el Señor cumpla su propósito y que nos ayude a buscar la persona más idónea para el plan que Dios tiene, que siempre es salvarnos. Me gustó mucho eso de Abraham, que mandara a buscar una esposa para que se cumpliera el propósito del Señor, era lo idóneo. Y pues uno a veces busca una pareja por muchos motivos diferentes a los propósitos de Dios. Entonces eso me quedó también de reflexión de la importancia del matrimonio, de elegir, de ser cuidadosos cuando creemos que Dios nos está respondiendo algo
porque puede ser también el enemigo el que esté ahí detrás para que no se cumplan los planes de Dios. Así es, muchas gracias. Me hiciste acordar de algo aquí bien interesante que no mencioné y que sí lo medité cuando estaba leyendo en el último versículo. eh, Dice que Isaac tomó por esposa a Rebeca. No habla allí, bueno, y pues Isaac dijo, bueno, vamos, voy a probar a ver si nos complementamos y a ver si cómo funcionan las cosas. No hubo un noviazgo aquí, ¿sí? No hubo ese proceso que a veces nosotros, pues la cultura también nos ha vendido del noviazgo, sí, que ahora ni siquiera a veces con el propósito de casarse está el noviazgo, o sea, más triste aún, ¿sí? Nosotros debemos tener esa seguridad de, de buscar, como decías, esa persona que cumpla los propósitos de Dios en mi vida. Y pues no estamos aquí para jugar, sí, al papá y a la mamá, sino estamos es para realmente cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Así que Isaac dijo, esta es la mujer que Dios me dio, pues punto, ¿qué más hay que esperar, sí? Tengo es que casarme de una vez, y no está aquí hablando del noviazgo, no hubo esa etapa, ¿sí? Porque tenía la seguridad de que Dios le había traído a esa persona. Qué lindo sería que nosotros tengamos esa seguridad, esta persona que no hubiera, digamos, de una vez me caso porque, o sea, no hay pierde, o sea, independiente si es alegre, si es triste, yo soy diferente, no me importa porque es la persona que Dios me trajo, de alguna manera me va a complementar, ¿sí? Y de alguna manera me voy a entender con esa persona porque Dios me la mandó. Isaac tenía esa seguridad, ¿sí? Que Dios nos ayude a tener esa seguridad también de con esa persona si nos da la oportunidad de tenerla, pues que nos dé esa seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Y si ya la tenemos, pues que, que ojalá haya sido así. Y si no es así, pues que Dios nos bendiga porque de esa manera, pues leía también esta semana que Dios de igual manera, pues tenía que ser bendición en alguna manera, aún después de haber de pronto cometido errores. Otra cosa que recordé ahorita, que les hablé al principio, que me impacta mucho de una predicación que yo tengo de Balaam, es el tema de todo lo que causa el, la parte sentimental en la pérdida a veces de la salvación de nosotros, ¿sí? Muchos jóvenes se pierden, a veces tal vez la droga, la música, los amigos, pero la mayoría de jóvenes estadísticamente en la iglesia se pierden por la parte sentimental, porque terminan tal vez unidos con personas que los separan de la iglesia, que los hacen retirar y pues perdemos a los jóvenes que tenemos, jóvenes muy buenos, los hemos perdido por eso. ¿Y por qué les hablaba de Balaam? Porque yo lo comparaba con la historia de la idolatría. Y ustedes se van a dar cuenta en el Éxodo que cuando el pueblo es idólatra adorando al becerro de oro, cuando pasa la ira de Dios y cuando Dios dice ya llegó este pueblo a su colmo, dice, registra Éxodo que mueren 3.000, ¿m? Mueren 3.000 por la idolatría. Pero cuando vamos al libro de Números y vemos allí lo que pasó con las relaciones de los israelitas con los paganos, porque Balaán, la doctrina de Balaán, como no pudo maldecir, fue engañar o como seducir a los hombres israelitas con las mujeres cananeas. Allí no murieron 3.000, murieron 24.000 hombres, ¿sí? O sea, murieron 8 veces más que la propia idolatría. Mire cuánta gente del pueblo de Israel se perdió por causa de la parte sentimental, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y no es, por eso yo les decía, no es casualidad, ¿sí? Que este sea el capítulo más largo del libro de Génesis. No es casualidad. Y no es casualidad de que le hayan puesto tantos y que Moisés cuando escribió este libro y cuando estaba siendo inspirado por Dios le haya dedicado tanto tiempo y haya puesto tantos detalles que no están puestos en otras historias, sino en esta específica. ¿Por qué? Porque es bien importante para nuestra salvación. Sí, y posiblemente, como a veces lo digo, a veces es mejor estar solo que no con una persona que Dios no ha destinado para mí. Sí, que el amor que tal vez si es que lo necesito, que ese vacío lo llene Dios y que no sufra yo por otra persona, ¿sí? Que también a veces nos deja esa persona y se me acabó el mundo, ¿sí? Porque mi vida giraba en torno a esa persona. Mi vida tiene que girar ese en torno al amor de Dios, de tal manera que
Si se va otra persona, pues ahí está Dios, porque es el que llena mi corazón de ese amor que yo necesito. Entonces, que Dios nos bendiga y nos ayude a dar fuerzas en esta parte sentimental, porque pues definitivamente es algo que nos afecta demasiado en este mundo, y pues que la cultura también nos está vendiendo un amor totalmente distinto a lo que Dios desea. Entonces voy a orar y vamos entonces a ir posteriormente al quizzes de esta semana. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña muchas cosas, porque tu palabra es la guía, Señor, la lámpara que alumbra nuestro camino para no ir por el sendero equivocado. Señor, posiblemente hemos caído en muchos errores por falta de estudio de tu palabra. Posiblemente aún sabiéndolo, hacemos lo incorrecto. Señor, te pedimos perdón en esta noche y te pedimos, Señor, que nos des fortaleza para aceptar tu voluntad y que nos des esa firmeza de saber, Señor, que tú solamente quieres lo mejor para nosotros, que nuestras decisiones no son las mejores, sino las tuyas. Así que por eso, Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos, para que por medio de tu palabra tú nos sigas hablando, podamos aprender grandes lecciones y podamos cada día, Señor, amar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos en esta noche y que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas, porque te lo rogamos en Jesús. Amén.